Bueno, arrancamos nomás entonces. Un poco, primero agradecerles, veo que hay 209 participantes ya, es un montón, así que es muy bueno que haya gran interés en la gente por este tipo de tema, que como siempre digo, suele ser un tema importantísimo en nuestras vidas, en todos los órdenes que nos imaginemos, hasta con que se corte la luz o que nos dejen sin gas, para que nos fastidiemos muchísimo, y sin embargo es de esos temas que, bueno, a menos que venga alguna noticia muy bomba o que nos llegue una factura cara, etcétera, no le damos mayor importancia, ¿no? Sin embargo, la energía es una cuestión central, no solo para cada uno, sino también para el bienestar general, para la economía, para la marcha de un país, del mundo. Y vamos a ver un poco, mi idea era hacer algunas reflexiones acerca de la energía, después repasar un poquito cuáles son las fuentes principales, muy rápidamente. Todos creemos que más o menos las tenemos, pero sería interesante poder repasarlas, dedicarle a eso un minuto, y después sí pasar a ver qué es una matriz energética, qué es una matriz de generación eléctrica, la diferencia con una matriz energética primaria, y después vamos a ver algunos ejemplos del mundo, de varios países, de algunos vecinos, vamos a ver cómo es nuestra matriz, y finalmente vamos a ver un poco cómo lo que está ocurriendo, la coyuntura, la pandemia de COVID-19, está influyendo en ciertos patrones que tienen que ver con energía. Esto es información muy nueva porque esto está ocurriendo. Normalmente cuando trabajamos con números de energía, con balances energéticos y demás, tenemos un delay de 1, 2, 3 años, así que por suerte pude recabar algunos datos que va a ser muy interesante mirar un poco. Así que lo que voy a hacer primero es compartirles, voy a poner para compartir la presentación que les preparé. Si me esperan un segundito. Y vamos a compartir este contenido. Fernando, discúlpame. Sí, por me favor. olvidé de comentarle al público que vamos a mantener apagados los micrófonos durante la charla, que si tienen preguntas para hacerte, por favor las anoten en el chat, y al final de la charla vamos a ir leyendo las preguntas, bueno, hasta que se nos acabe el tiempo. Por favor, todos, a medida que les vayan surgiendo las preguntas, las pueden dejar anotadas en el chat. Gracias, Fernando, ahora sí. No, por favor. Normalmente, esta es la primera vez que doy una charla por una plataforma web. Normalmente nosotros desde el IAPG, nuestra premisa es que vamos a todos los lugares donde nos inviten, así recorremos realmente todo el país, en lugares que puedan ser petroleros o no petroleros, porque la idea es que este es un tema que interesa a todo el mundo. Y entonces uno está acostumbrado a hacer algo más presencial, quizás más dinámico en términos de poder ir charlando, pero bueno, por la propia modalidad voy a yo y después vamos a responder las preguntas. La primera reflexión que se me viene es que normalmente cuando hablamos de energía, cuando hablamos de la problemática, cuando pensamos en la problemática de la energía, generalmente la pensamos en términos ambientales. Y a veces también como una cuestión que tiene que ver con un negocio de empresas, muchas veces empresas petroleras y demás, pero no hay una acción integral y digamos, concreta sobre la problemática de la energía en sí, que es complejísima, es de una complejidad formidable, quizás algunas de las cosas más complejas en las que podamos pensar. Y entonces, estas imágenes que se nos vienen cuando hablamos de energía, chimeneas o de repente un campo eólico florido, un panel fotovoltaico, el cambio climático, en realidad no le hacen honor a la complejidad del tema. Y para empezar a hacerle un poco de honor, vamos a remontarnos al momento en que el hombre empieza a utilizar la energía, que quizás muchos se sorprendan, pero ocurrió hace alrededor de 800.000 años, hace tanto tiempo que en realidad ni siquiera éramos los Homo sapiens, ¿no? La raza que actualmente, la única raza de humanos que habita hoy el planeta, digamos, fueron ancestros nuestros, o por lo menos parientes que tuvieron algún antepasado común, y se cree con relativa certeza que
que el comienzo del uso de la energía empezó hace alrededor de 800.000 años, como les digo, cuando nuestro pariente, este Homo erectus por su forma erguida de caminar, que ya empezaba a utilizar herramientas primitivas y demás, en algún día, algún ejemplar, macho o hembra, que lamentablemente se ha perdido para la historia, ¿no? Un hecho tan dramático, aprendió a usar el fuego. De ese aprendizaje empezaron a generarse sin duda cambios dramáticos, porque nosotros decimos que el hombre al empezar a usar la energía, el fuego, pudo empezar a cocinar, pudo empezar a hacer más seguros los alimentos, a protegerse de depredadores, a aclimatarse quizás a lugares que anteriormente no se podían habitar por una cuestión climática, a construir nuevas herramientas y también, en algún sentido, a generar, nos gusta pensar eso, ¿no? Digo, cuando uno se sienta alrededor de un fogón, ¿qué pasa? Empieza a intercambiar historias, ideas, conocimientos, y entonces una identidad común se va generando y se va generando lo que llamamos una cultura. Posiblemente el uso de la energía, el uso del fuego, impulsó el desarrollo de la cultura en los seres humanos. Entonces, estamos que fueron impactos enormes para estos grupos que empezaron a usar el fuego. Estamos, por supuesto, en los impactos positivos, que eran, por ejemplo, todos los que les mencioné, ¿no es cierto? Pero también hay impactos de otro tipo, algunos negativos o algunos más complejos. Por ejemplo, pensemos qué ocurría con el grupo que sabía ya utilizar la energía, que ya sabía utilizar el fuego, frente al grupo que no podía o no sabía cómo utilizar el fuego todavía. ¿Qué habrá pasado? Bueno, algunos dicen, bueno, los aniquilaron, o no, los que no sabían usar el fuego les pidieron a los que sabían que les enseñen. Bueno, son respuestas que me dan en algunas charlas, pero lo importante es que algo pasó ahí, un impacto hubo, es un impacto social. ¿Qué habrá pasado, por ejemplo, con la persona que podía utilizar el fuego dentro del mismo grupo frente a los que no podían utilizarlo, ¿no? Que sería un chamán, sería una especie de personaje importante, por lo menos al principio, con lo cual el uso de la energía tenía un impacto político también, ¿no es cierto? ¿Qué habrá pasado? Muy rudimentaria de esos primeros grupos que empezaron a usar el fuego. Por supuesto, había también impactos climáticos, porque si empezaban a usar el fuego y empezaban a quemar la leña de alrededor, quizás a bajar algún árbol, pero claro, todos estos grupos eran muy pequeños y la población del mundo en esa época era muy pequeña y realmente esos impactos, por lo menos los negativos, no eran realmente significativos. Pero, digamos, pasados ya 800.000 años, lo que ocurre es que hoy realmente hemos desarrollado una sociedad que está atravesada por la energía, ¿no es cierto? No podemos imaginarnos ni siquiera un minuto de nuestras vidas sin que la energía esté presente. Nos vamos a dormir y dejamos cargando el celular, hoy seguramente muchos prenderán la calefacción, es una noche fresca, nos bañamos con agua caliente, cocinamos, todo lo que se les puede ocurrir, viajamos, volvemos del trabajo, digo, no hay forma de pensar un momento de nuestro estilo de vida actual en donde la energía no esté presente. De hecho, posiblemente seamos tantos hoy habitando el planeta, en buena parte debido a la disponibilidad de energía. No seríamos tantos si no hubiese esta cantidad de energía disponible. Solamente pensemos si retiráramos esta energía disponible, la catástrofe que sobrevendría al día siguiente. Porque todo el mundo al fin del día quiere calentar agua o prender fuego. Entonces, hoy somos 7.500 millones y los impactos positivos y también los negativos ya tienen escala global. Entonces, uno de estos impactos negativos claramente es el medio ambiente y uno de nuestros desafíos es, bueno, ¿cómo seguimos usando energía? ¿Cómo aprovechamos los beneficios de la energía en esta carrera para al mismo tiempo evitar o morigerar esos impactos de los que son negativos? Por supuesto, los positivos los queremos beneficiar. Entonces, es un dilema en el que estamos metidos como especie, muy complejo, muy interesante, muy apasionante. Ahora, cada vez que nosotros vamos a utilizar la energía, como fuego, como calor, como electricidad, como sea, vamos a ver que recurrimos a la naturaleza para pedirle esa energía. Y después la transformamos muchas veces para nuestro provecho. Vamos a ver que hay algunas fuentes que son renovables, esto quiere decir que son finitas,
en el tiempo. Por supuesto que se siguen produciendo, la naturaleza las sigue produciendo, pero nosotros las estamos utilizando, las estamos gastando a un ritmo mucho mayor que el que se produce, entonces decimos que son renovables, que alguna vez se terminan, y las más importantes son sin duda el carbón, el petróleo y el gas natural, que no casualmente son las fuentes, después lo vamos a ver, más importantes que el mundo utiliza en la actualidad. Pero fíjense qué complejo es este tema, que por ejemplo el carbón mineral, aclaro, no es el carbón que usamos para el asado, por supuesto, es el carbón mineral. En Argentina casi no utilizamos, por eso lo conocemos menos, no tenemos casi carbón. Fíjense que es una fuente de energía sumamente abundante, sumamente eficiente, su poder calórico es enorme, es económica, pero claro, al mismo tiempo es tremendamente contaminante, ¿no es cierto? Cuando nosotros quemamos carbón, petróleo o gas natural, bien, emitimos gases de efecto invernadero y estamos hablando mucho del cambio climático, y el carbón es por lejos la fuente que más emite gases de efecto invernadero, más que el petróleo y muchísimo, muchísimo más que el gas natural. En ese sentido, el carbón es el malo de esta película, ya lo vamos a ver, pero al mismo tiempo, como les dije, el carbón es muy abundante y es muy económico, y eso quiere decir que posiblemente mucha gente tiene acceso a la energía, porque es económico, que de otra forma quizás no lo tendría. Entonces, bueno, ¿es malo o es bueno el carbón? Claro, en términos ambientales es malísimo, pero como les digo, la energía no es una cuestión únicamente ambiental. Vamos a ver que estamos viendo que hay muchas cuestiones en juego cuando hablamos de la energía. Entonces, ahí ya empezamos a complicarnos, ¿no? ¿Es bueno el carbón? ¿Es malo? ¿Tiene esto bueno? ¿Tiene esto malo? Y nos va a pasar constantemente con cualquier forma de energía de la que hablemos. Entonces, necesitamos energía, vamos a la naturaleza, sí o sí vamos a generar un impacto ambiental mayor o menor. El petróleo, por supuesto, es la energía que cambió, que hizo pegar un salto cualitativo y cuantitativo en todos los sentidos para la humanidad. La vida moderna, digamos, empezó con el petróleo, que se difundió ya fuertemente a fines del siglo XIX, en parte por lo que implica como energía. Es un producto sumamente versátil. Podemos generar combustibles tan específicos como combustibles para aviones, combustibles para autos, para barcos. Bueno, ni hablar todo lo que son los materiales. Es difícil pensar algún material que hoy nos rodee que no tenga petróleo en su composición, algún derivado, o en su proceso de producción, ¿no? El barniz que va a pintar una madera, en algún momento tiene que ver con algún derivado del petróleo, por lo menos en su proceso. Y finalmente el gas natural, que es la tercera de las energías fósiles, que hoy está un poco más de moda. ¿Por qué? Porque es una energía muy limpia, si bien genera gases de efecto invernadero, es la más limpia sin duda de las tres, muchísimo más que el carbón, y por eso es considerada por muchos grupos ambientalistas como la energía de transición. Bueno, mientras vamos hacia fuentes cada vez más amigables con el medio ambiente, lo ideal es utilizar gas, más que nada en lugar de carbón, y también en lugar de petróleo en algún sentido. La energía nuclear aquí aparece, es una no renovable, no es de los combustibles fósiles. ¿Y en qué se basa la energía nuclear? En que yo voy a utilizar el gran poder, la gran energía que mantiene unidos los componentes de un átomo. Al romper ese átomo, esos componentes saltan para todos lados, vamos a decirlo así, la energía se libera como calor. Entonces yo, con ese calor, voy a calentar agua, con ese agua caliente voy a generar vapor que va a mover una turbina y va a generar energía eléctrica. La nuclear se usa para generar exclusivamente energía eléctrica y tiene grandes defensores y grandes detractores, ¿no? Es una energía que genera una especie de Boca River. Hay que recorrer una central nuclear, los niveles de seguridad son notables. Sin duda es la fuente más eficiente de todas en términos de generación eléctrica, y es muy limpia en el sentido de que no emite gases de efecto invernadero. Cuando uno ve esas chimeneas de las centrales nucleares, por ejemplo en Los Simpson, ¿no? Sacando el pez de tres ojos, realmente lo que está viendo es el sistema de refrigeración y está viendo vapor de agua, no está viendo gases de efecto invernadero. Sí genera combustibles que son muy peligrosos y muy tóxicos, pero realmente hay que decir que los niveles de seguridad con que esos combustibles son almacenados o ya en algún caso reprocesados, reciclados, sin duda está en lo más alto de los niveles de seguridad posibles, ¿no? Pero bueno, es toda una discusión la de la energía nuclear. Argentina tiene 3 reactores nucleares, 3 plantas
de producción de energía nuclear, 2 cerquita de Buenos Aires, en Atucha, en Lima, ahí cerquita de Zárate, Varadero, y una en Río Tercero, provincia de Córdoba. En el mundo hay alrededor de entre 450 y 500 centrales nucleares, ya vamos a ver un poco más de eso. Antes de seguir con las fuentes, quería simplemente llamar la atención sobre esto, porque generalmente en las charlas yo le pregunto a la gente de dónde viene la electricidad. La electricidad es una forma de energía muy importante para todos, cada vez incluso más importante, y la verdad es que nunca nadie suele pegarla. Me dicen, bueno, de los ríos, del viento. Sí, es así, la electricidad se puede obtener de la fuerza de los ríos, de la fuerza del viento, pero la realidad es que la mayor parte de la electricidad hoy del planeta se obtiene a partir de fuentes fósiles, de carbón más que nada y de gas natural, y algo de derivados del petróleo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, quemo gas, quemo un derivado del petróleo, quemo carbón, y una vez más, para mover un generador eléctrico y generar electricidad, o también puedo usar agua para generar vapor, o las dos cosas. Lo que es el ciclo combinado, utiliza los gases calientes de la combustión, mueve una turbina que mueve un generador eléctrico, esos gases calientes, producto de la combustión, los recupero, los uso para calentar agua, genero vapor, y con el vapor muevo una segunda turbina. Bueno, lo importante de todo esto es que cuando estamos prendiendo la luz, o estamos cargando el celular, gran parte de esa electricidad, la mayor parte de esa electricidad proviene de fuentes fósiles. O sea que en algún momento estoy quemando algo para generar electricidad, ¿no es cierto? Cuando me hablan del auto eléctrico como la solución definitiva a todo, bueno, tiene un montón de beneficios, pero pensemos que también hay que ver cómo vamos a generar esa electricidad. Que hoy, como les digo, en un 70% a nivel mundial, quizá un poco más, se genera quemando combustibles fósiles. Entonces el auto está muy lindo, no tiene caño de escape, pero en algún lado estoy generando gases de invernadero para alimentar el auto, ¿no? Más allá de otros beneficios que tenga, pero quiero decir, no todo es tan sencillo. Las fuentes renovables, que son las estrellas del momento cuando pensamos en términos climáticos, también tienen impactos. Lo que tienen más que nada es que generan nada o poco gases de efecto invernadero, porque en general no voy a quemar nada. La más importante sin duda hoy es la hidroeléctrica, donde utilizo la fuerza del río, ¿no es cierto? El movimiento del río que lo embalso, después abro las compuertas, lo hago atravesar una turbina, mueve la turbina, esa turbina mueve un generador y generé electricidad sin quemar nada, pero nadie diría que la energía hidroeléctrica no tiene impactos ambientales. Imagínense esos grandes lagos que generan microclimas, que funcionan también como una pared para la migración de los peces. Digo, no es que uno quiera hablar ni bien ni mal de ninguna fuente, simplemente entender que todas ellas tienen impactos positivos y también tienen impactos negativos. En el caso de la eólica y de la solar fotovoltaica, que son las más mimadas o las más deseadas hoy, lo que hay que tener en cuenta es que son muy buenas, nos permiten aprovechar recursos que, por ejemplo, en Argentina tenemos abundantes, como la energía solar o los vientos, pero todavía la tecnología para aprovechar este recurso está lejos de ser la ideal, ¿no es cierto? Tenemos que son dos fuentes con muy poca eficiencia a la hora de producir energía eléctrica, más que nada la solar, alrededor de un 15-20% de lo que captura lo logra convertir en energía eléctrica, y por eso necesitamos tantos paneles solares para generar alguna masa crítica. Y en el caso de la eólica también estamos en alrededor de un 30% de la eficiencia. En Argentina hemos alcanzado 50-60% en algunas de las mejores zonas de vientos del mundo, con las mejores tecnologías del mundo. El problema también que tienen es lo que llamamos problema de la intermitencia, ¿no es cierto? Como nosotros no tenemos las baterías a gran escala para almacenar la energía que se genera, solo podemos utilizar lo que va generando en ese momento, ¿no es cierto? Si el día es ventoso, vamos a tener buena cantidad en cuanto a la eólica. Si no hay viento, estamos perdidos. Si el día está soleado, vamos a tener una buena radiación. Si pasa una nube, nos baja bastante la producción, después la recupera. Bueno, esta intermitencia puede generar en los sistemas de distribución eléctricos muchas inestabilidades que cuando superan, se cree alrededor de un 30% de aporte, pueden llegar a colapsarlo. Entonces,
son cuestiones, son limitantes tecnológicas que hacen que todavía no podamos tener, ya lo vamos a ver, matrices energéticas compuestas únicamente de energía eólica o energía solar fotovoltaica. Hay otras, como la geotermia, que aprovecha el calor en las zonas volcánicas. Está la biomasa la tenemos en varias formas, ¿no? Por un lado podemos quemar residuos, por ejemplo, de cultivos, de caña, o pellet de madera, basura, se quema en algunos países nórdicos. Y también lo que es biomasa es los biocombustibles, ¿no? Los biocombustibles derivados de los cereales, por ejemplo, de la caña, que también tienen sus beneficios, pero por otro lado podemos arrancar pensando que si necesitáramos reemplazar con biomasa toda la energía que usamos, no alcanzarían las superficies sembrables del planeta. Entonces nos aportan una cantidad de energía todavía bastante limitada. En Argentina tenemos, cuando cargamos nafta, un pequeño aporte de los biocombustibles, exportamos biocombustibles. Bueno, como todo, son aportes, ninguna me puede solucionar por sí sola todo. Lo que necesito, y lo vamos a ver, es un mix. Entonces, cuando vamos a ver, por ejemplo, el mundo, y decimos, bueno, a ver, de toda la energía que utilizó el mundo en un año, ¿qué fuentes tomó? O sea, ¿qué fuentes se utilizaron? Bueno, lo podemos representar en una matriz energética primaria, ¿no? En esta matriz energética, que es la matriz del mundo, lo que estamos viendo, por ejemplo, es qué energía primaria, o sea, la energía primaria es aquella que está tal cual en la naturaleza. La electricidad ya es energía secundaria, o la nafta que usamos para el auto también, porque tuvo una instancia de transformación. Acá vemos solo la energía primaria, cómo se compone, digamos, del total que usó el planeta durante un año, ese pack, esa pizza, ¿no? Con estas porciones que estamos viendo acá. Esto es una matriz energética del mundo. Y lo que podemos ver es que en la actualidad nuestro mundo es un mundo que funciona claramente a energías fósiles. Fíjense que si contamos el carbón, el petróleo y el gas natural, alrededor del 80% de la energía que hoy consume el mundo es de origen fósil, y ahí tienen los gases de efecto invernadero y las emisiones. Fíjense, siempre me llama la atención el carbón, que es prácticamente entre un cuarto y un tercio de la energía que utiliza hoy el planeta, y es el combustible de la revolución industrial. Y tenemos recursos para reemplazar al carbón, los tenemos, no es que no hay recursos, pero bueno, vamos a ver que la complejidad de este tema hace que todavía estemos usando tanta cantidad de carbón, ¿no? Gas y petróleo, que son los hidrocarburos, representan hoy alrededor de la mitad de la matriz, y fíjense biomasa con un 10%, que si bien ahí está el biocombustible y también estas cosas, por ejemplo, que se hacen en los países nórdicos de quemar basura para generar electricidad, o incluso acá en Argentina hay algunos proyectos también pequeños, como por citar alguno, el ingenio allí Ledesma en San Martín, Jujuy, que quema los restos de caña de azúcar y demás. Más que nada, cuando hablemos de biomasa, vamos a hablar de la pobreza, o sea, del no acceso a la energía, de aquellas personas que tienen que salir a quemar leña o lo que puedan para contar con energía. Se calcula que alrededor de 1.000 millones de habitantes hoy en el planeta Tierra no tienen energía. Y esto es grave para esas personas, porque claramente si no tenemos acceso a la electricidad o al gas, el confort de nuestra calidad de vida se resiente mucho, y al mismo tiempo vamos a ver que es muy grave también para el planeta. Y después tenemos algo de energía nuclear, como ven, casi un 5%, la hidroeléctrica parece más, pero en realidad representa solo el 2,5%, y tenemos las renovables ahí en amarillo, 1.3, 1.5, que se están tratando de abrir camino con fuerza, ¿no es cierto? Pero como ven, es un mundo básicamente fósil todavía, hay muchas razones para eso, y acá lo que vemos es una matriz energética primaria, estamos repitiendo la del slide anterior a la izquierda, y a la derecha estamos viendo otro tipo de gráfico importante, que es la matriz de generación eléctrica. La matriz de generación eléctrica lo que nos dice es solamente qué fuentes de energía utilicé para generar electricidad. Nada más que electricidad, ¿sí? Ahí en la matriz de generación eléctrica no están el combustible de los coches que andan a nafta, no está la calefacción a gas, no está las calderas industriales que funcionan a gas o a carbón, simplemente lo que usé para generar electricidad. Y miren, una vez más, es un mundo fósil, genera electricidad en forma fósil. En celestito ven que lo hidroeléctrico, lo nuclear, las renovables en amarillo, ya toman otro color, porque
estamos hablando solo de electricidad, pero miren el carbón es el color rojo. El 45% de la electricidad del mundo todavía en pleno 2020 se genera a carbón. Entonces ahí estamos ya viendo el más serio de los problemas de las emisiones, ¿no? De efecto invernadero. Si nosotros lográramos pasar un poquito de ese carbón a gas natural y a renovables, por ejemplo, bueno, las emisiones caerían a pique y ganaríamos un montón de tiempo. Pero el carbón es un problema bastante serio todavía, más que nada por los beneficios no climáticos, pero sí en otros órdenes, ¿no? Como vamos a ver. Ahora, a mí me gusta preguntar siempre, bueno, no puedo en este caso, pero si yo fuese presidente de un país, bueno, yo podría dejar para más adelante terminar un puente o pavimentar una ruta o construir alguna cosa, pero lo que no puedo dejar, lo que no puedo evitar es de abastecer de energía a mi población, en todos sentidos, ¿no? A la gente a nivel domiciliario, a los comercios, a las industrias, no puedo, al transporte, no podría dejar de abastecer energía porque detendría la economía, a los 2 días me quemarían la casa de gobierno, la gente con toda razón no tiene mucha paciencia en estos temas, con lo cual, ahora vamos a ver algunas matrices energéticas de países concretos, y vamos a ver que las matrices energéticas suelen ser una especie de encuentro entre lo deseable y lo posible. Lo deseable es como me gustaría que fuera mi matriz, sin duda lo más verde posible, flexible, no tener que seguramente importar o energía, no lo sé, cada sociedad piensa sus cosas, pero por otro lado, bueno, hay que ver qué es lo posible, qué recursos tengo recursos, hay países que no tienen ningún recurso, tienen que destinar millones de dólares constantemente a importarlos, otros tienen, pero no la energía que les gustaría tener, así que vamos a ver cómo cada país de esto que les traigo hoy ha resuelto por ahora su matriz. Fíjense, Estados Unidos los traigo porque es el país que consume el 53% de la energía del planeta, o sea, del 100% de la energía disponible, la mitad la consumen los norteamericanos. Así que es importante ver cómo es la matriz de Estados Unidos, y por supuesto es una matriz muy parecida a la matriz del mundo, ¿no es cierto? Un 80% energías fósiles, el gas en verde, el petróleo en azul, el rojo es el carbón, miren cuánto carbón tiene Estados Unidos, tiene un importante desarrollo nuclear en violeta, y yo diría que eso completa bastante la matriz. Las renovables todavía son incipientes, aunque hay estados como California que hacen un gran esfuerzo por las energías renovables. Cuando hablo de renovables, separo la hidroeléctrica, me gusta ver más que nada la fotovoltaica y la eólica por separado, que lo ponemos en amarillo. Ahora, fíjense qué complejo es este tema. Ustedes saben que en el año 94 se firmó el protocolo de Kioto, cuyo objetivo era reducir las emisiones de efecto invernadero para empezar a pelear contra este proceso de cambio climático que ya se vislumbraba fuertemente. Estados Unidos lo firmó, pero finalmente tuvo una discusión interna y no lo refrendó, se retiró del protocolo de Kioto, y por supuesto fue muy criticado por eso, por esa especie de irresponsabilidad ambiental. Sin embargo, Estados Unidos vivió en estos últimos años un boom de un recurso que es el shale gas primero, nosotros lo tenemos en Vaca Muerta, ellos empezaron a mediados de los 90 con el boom del recurso shale, y esto hizo que bajara tanto el precio del gas, que gran parte, o no gran parte, una pequeña parte por lo menos del carbón empezó a ser reemplazado por el gas. Y este pequeño reemplazo de carbón por gas hizo que Estados Unidos solo, desde la firma del protocolo de Kioto hasta hoy, haya sido el país que más redujo sus emisiones de gases de invernadero. Parece increíble porque habría que darles un premio cuando en realidad era la última preocupación que tenían, pero realmente son los países que más redujeron por lejos sus emisiones simplemente porque parte del carbón fue pasado a gas natural por algo que en los 90 se imaginaba poco, que era este boom del shale. Entonces, fíjense qué complejo, qué complejidad tiene este tema, ¿no es cierto? Por supuesto que Estados Unidos es la típica matriz de un país industrializado, si vemos otros países como Alemania, bueno, países muy industrializados vamos a ver matrices muy parecidas, la verdad es que no les cierra la matriz sin una porción importante de carbón, porque el carbón y lo usan. Pero fíjense China.
China es otro de los motores industriales del planeta. China consume algo menos del 20% de la energía del mundo, y vamos a ver que China nos llama mucho la atención que es muy roja la matriz de China. Un 70% de la energía que consume China es carbón. Básicamente porque tienen carbón y es económico. Y China, claro, ¿quién convence al ministro de Energía chino de que tiene que cambiar urgentemente esta matriz? Ellos son conscientes, tienen problemas, todos hemos visto, ahora se volvió común vernos con barbijos, pero todos hemos visto muchas veces las imágenes de las ciudades chinas contaminadas y la gente saliendo con barbijo. Bueno, tiene que ver con esa matriz de carbón. China está haciendo enormes esfuerzos por diversificar su matriz. Es el país que más genera energía, electricidad a partir de la energía eólica, pero claro, miren ese enorme esfuerzo en eólica, poquitito, es un 2% de la matriz primaria china, es un monstruo industrial. Y si uno quisiera convencer a ese ministro de Energía chino, el ministro de Energía chino me diría, bueno, mire, yo vivo de exportar productos industrializados con precios competitivos, si yo cambio esta matriz, me van a cambiar los precios de producción, etcétera, etcétera. Es un problema complejo. Y siempre digo también que esta matriz nos interpela a nosotros, porque ¿quién no tiene algo chino en su casa? A veces porque no nos queda otra, solo lo fabrica China, a veces porque es más barato. Y bueno, así se fabrican. Digo, cuando fabrican paneles fotovoltaicos o aerogeneradores, bueno, gran parte de los componentes, si no todos, vienen de China, con lo cual yo estoy siendo muy verde poniendo paneles fotovoltaicos, pero en donde se están fabricando se está emitiendo mucho gas de efecto invernadero. Es un tema apasionante y muy complejo. Vamos a ver Francia. ¿Por qué Francia? Porque Francia es un caso casi prácticamente único. En los años 70, Francia, cuando fue la gran crisis del petróleo, decidió que algo tenía que hacer, que no podía seguir dependiendo de los caprichos del petróleo y que por una cuestión de seguridad energética, bueno, había que tomar algún tipo de medida. Y lo que se les ocurrió es un gran desarrollo nuclear. Francia tiene uno de los mayores desarrollos nucleares, fíjense, lo vemos en color violeta. ¿Se han liberado de los combustibles fósiles? No, de ninguna manera. Casi la mitad de su matriz son combustibles fósiles y Francia importa prácticamente 100.000 millones de dólares por año en combustibles fósiles, pero bueno, no tiene un 80% de fósiles, tiene un 45%, fíjense que el 45% de la matriz de Francia hoy es nuclear. La discusión en Francia es porque la población quiere reducir la energía nuclear, como les digo, tiene muchos detractores también, es una matriz muy limpia, sin embargo, en términos de gases de efecto invernadero, porque como les dije, la energía nuclear tiene 0 emisiones de efecto invernadero, pero la población está demandando reducir ese componente nuclear y el parque de plantas nucleares también están empezando a llegar a los límites de su vida útil, ¿no? Entonces Francia se propone un desarrollo renovable importante, pero claro, quiso cobrar un pequeñísimo impuesto a los combustibles para financiar ese desarrollo renovable y se armó la revolución de los chalecos amarillos, que después derivó para cualquier lado, pero empezó por un pequeño impuesto a los combustibles, centavos de euros, para financiar la transición energética. Quiere decir que la población pide una transición energética, pero no quiere poner un peso. Bueno, ahí también hay otra complejidad. Yo no puedo plantearme un cambio de matriz sin ver qué es lo que le pasa a la gente, ¿no? Porque pasa, por ejemplo, lo que pasó en Francia. Como sea, Francia tiene hoy el 70% de su producción eléctrica. Acuérdense que esta es la matriz primaria. Si hablo solo de electricidad, el 70% de su producción viene de sus 58 reactores nucleares. Están planeando, como ponemos acá en el slide, reducir a la mitad para 2030 la cuota nuclear. Y han experimentado una baja interesante en las emisiones en estos últimos años por este combo de renovables, mucha medida de uso eficiente y responsable de la energía, mucha medida de ese tipo, y también reemplazo de carbón por gas natural. Así que han reducido bastante las emisiones en este último tiempo. Les muestro Australia. ¿Por qué les muestro Australia? Bueno, esta matriz, por empezar, no es la matriz primaria, es la matriz de generación eléctrica. Y fíjense que Australia genera prácticamente el 60% de su electricidad con carbón. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, Australia tiene, entre sus múltiples recursos, lo que llamamos metano en lechos de carbón. Cuando encontramos capas de carbón mineral, muchas veces ese carbón siempre viene asociada con gas metano. Entonces, ¿qué hace Australia? Saca el carbón
pero el gas, como tiene mayor valor agregado, lo exporta. Gran parte del gas lo exporta. Por ejemplo, a Chile, ¿no? Entonces acá hay una decisión política de, bueno, quemo lo más contaminante, pero convierto el gas en dólares, ¿no? Simplemente se los mostré para ver cómo a veces, bueno, es una decisión política, en este caso la de Australia, tiene un componente interesante ya en lo que es renovables, pero es una matriz sin ninguna duda muy sucia, digamos, con muchísimo, muchísimo carbón. Vamos a ver ahora, espérenme un segundito. Ahí está. Espérenme que por algún motivo se me apareció con un lápiz que tengo que eliminar de alguna manera. A ver, vamos a ver cómo volvemos a... Ahí está. Vamos ahora a Dinamarca. ¿Por qué Dinamarca? Bueno, Dinamarca sabemos que es un país que hace muchos años viene haciendo un esfuerzo hacia las energías renovables. Me interesa como ejemplo de un país que está intencionalmente trabajando para diversificar su matriz y yendo a matrices bajas en carbono. Sabemos que Dinamarca tiene una gran producción de energía eólica con parques offshore, ¿no? Aerogeneradores en medio del mar, etcétera, etcétera. Y uno ya tiende a pensar que, bueno, ya es todo eólico, etcétera, pero sin embargo, cuando uno ve la matriz primaria de Dinamarca, no es tan verde todavía, ¿no es cierto? Tenemos ese 75, 70 quizás por ciento, 64, perdón, de combustibles fósiles, como en casi todos los países. Tenemos carbón, tenemos mucho carbón todavía, mucho petróleo, algo de gas, y en amarillo estamos viendo, no en naranja, en amarillo estamos viendo la eólica, básicamente. Fíjense que no es mayoritaria en su matriz. ¿Cuál es el gran problema que tiene Dinamarca? Dinamarca tiene todo su sistema de calefacción, y pensemos que en Dinamarca hace bastante frío, en base a carbón. Entonces, el trabajo es empezar a reemplazar esos sistemas de calefacción de carbón por gas natural y por también quema biocombustibles. En este caso, biocombustibles hablamos de quemar pellet de madera, de quemar basura, vieron que a veces importan basura para quemar, etcétera, etcétera. Eso lo vemos representado en el color naranja. Por supuesto, hablamos de quemar, hablamos de gases de efecto invernadero, muy controlados, etcétera, pero no deja ser generador de gases de efecto invernadero. Lo que les quiero decir es que aún con un esfuerzo enorme, por eso traje Dinamarca, en pos de las energías renovables, y realmente es muy loable, en pos del cuidado del medio ambiente, no puede Dinamarca todavía liberarse de los combustibles fósiles porque la cantidad de energía que se necesita, las renovables todavía no la pueden abastecer solo por su cuenta, ¿no? Son un 8% de su matriz primaria y si hablamos solo de electricidad, el 70% de la electricidad de Dinamarca se genera con renovables. Pero ojo, porque en esas renovables ellos meten ese 20% de quema de residuos y de pellet de madera, etcétera, etcétera. Así que un caso interesante también. Si vemos ahora, guarden un segundito, vemos Islandia. ¿Por qué Islandia? Bueno, Islandia me gusta mostrarlo no porque tenga mucha relevancia a nivel mundial, no la tiene, digamos, de Islandia conocemos su equipo de fútbol, conocemos, sabemos algo de sus volcanes, la cantante Björk, pero Islandia es interesante porque es realmente la única matriz primaria que tiene un componente mayoritario renovable. ¿Y cómo lograron esto los islandeses? Bueno, esto no es energía eólica, esto es básicamente geotermia. Islandia, como les digo, son solo 300.000 personas, o sea, hay menos gente en Islandia que en la provincia de Buenos Aires o que en algún partido de la provincia de Buenos Aires, son muy poquitos que viven todos arriba de un montón de volcanes. Y tampoco tienen una industria pesada importante, entonces ellos pueden darse el lujo de tener este tipo de matriz. Si Islandia fuese a convertirse en un país industrializado, con industria pesada, etcétera, de ninguna manera veríamos una matriz de este tipo. Pero hay mucho mito sobre estas cuestiones. Yo he llegado a escuchar de Noruega o de Alemania, que son ejemplos porque tienen matrices renovables bajo ningún concepto, por eso les mostraba, por ejemplo, Dinamarca. Islandia sí, pero no es tampoco viento, es geotermia, y la geotermia también tiene algunas cuestiones que tienen que ver con gases de invernadero y demás. Pero parecía interesante mostrarles el único caso, por lo menos que yo conozco, que tiene una matriz con un componente importante renovable, con estas condiciones, ¿no? No es para cualquiera.
Vamos a ver Haití. ¿Por qué les traje Haití? Porque Haití lo muestro como un ejemplo de país muy pobre, de los países más pobres del planeta. Hay muchos países con matrices similares, especialmente en el centro de África, en donde lo que vemos es un componente hidroeléctrico de cierta importancia, pero perdón, no hidroeléctrico, discúlpenme, de petróleo, de cierta importancia, que es lo que mueve básicamente el transporte, una rayita que apenas van a ver celestita que es hidroeléctrica, pero básicamente es un país cuya población vive de quemar biomasa. ¿Qué queman los haitianos? Queman carbón vegetal. ¿Sí? Carbón vegetal. Ahora, cuando yo veo la frontera, les pongo ahí abajo a la izquierda una imagen de Haití y de la República Dominicana, no falta ni marcarlo en el mapa, porque se ve claramente que donde empieza Haití se acabaron los bosques. O sea, Haití está completamente deforestado porque la gente quemó sus bosques. Esto le ha pasado a Madagascar, le ha pasado a otros países de África también, Haití en Centroamérica, para obtener energía. Y ahora hay todo un problema con Dominicana porque hay un contrabando, hay un mercado negro de carbón vegetal dominicano, bueno, que está llegando a Haití, etc. Fíjense, imaginen lo terrible que es vivir sin electricidad o sin gas. Bueno, tiene este impacto ambiental terrible, el no acceso a la energía. Fíjense que el 93% de la generación eléctrica haitiana es con el petróleo que importan, el 7% es hidroeléctrico. Y bueno, como les digo, los impactos para la población y para el medio ambiente del no acceso a la energía son gravísimos. ¿Sería mejor que Haití tuviese electricidad con una matriz carbonífera? Qué sé yo, digo, no es que sea verosímil que vaya a ocurrir, pero digo, quizás podría tener sus bosques en pie. Bueno, es complicado, como les digo, es complejo. Vamos a ver un poquito a nuestros vecinos. Brasil. Brasil es un país que, como verán, tiene un componente de petróleo importante. Brasil es un país petrolero, desde luego, y miren la cantidad de biomasa, ¿no es cierto? De la gente que quema leña, restos de caña, muy importante, país con mucha pobreza, pero Brasil también en su matriz primaria tiene un componente muy importante hidroeléctrico. ¿Sí? El 66% de la electricidad de Brasil viene de la hidroelectricidad, de los ríos. Entonces Brasil, cuando tiene problemas de sequía, no solo tiene problemas en sus cultivos, sino que suele tener graves problemas de abastecimiento de energía eléctrica, porque su matriz es muy hidroeléctrica en términos de generación. Así que bueno, todavía no se nota un gran esfuerzo en fuentes renovables. El viento y el sol, como ponemos ahí, no llegan al 6% de la generación eléctrica, por supuesto mucho menos de la matriz primaria. Vamos a ver Uruguay. Uruguay, nuestro vecino, nuestro querido vecino. Yo en algún momento incluí Uruguay porque mucha gente me planteaba que había que seguir el ejemplo de Uruguay, que era un país eólico. Bueno, vamos a ver cómo es Uruguay. Uruguay tiene un problema con la energía porque Uruguay prácticamente tiene pocos recursos, no tiene hidrocarburos. Vemos que un 45% del consumo energético uruguayo es petróleo, pero obviamente es todo importado. Y por otro lado tiene un 45%, un 40 más que 45, de quema de leña. ¿Sí? O sea, otra vez, es el no acceso a la energía. Un componente hidroeléctrico importante, eso sí es made in Uruguay, es producción uruguaya, y lo que sí ha hecho un esfuerzo importante realmente en energía eólica, más que nada en los últimos años. Es importante el componente eólico en la matriz uruguaya, ¿no es cierto? Pero piensen que es solo el 8% de toda su matriz energética. Si hablo solo de la electricidad, bueno, Uruguay tiene 97% de su electricidad renovable. Es básicamente hidroelectricidad, acuérdense que la hidroeléctrica es renovable, y un 23% de energía eólica. Es importante, es un esfuerzo importante, pero Uruguay tiene claramente un problema con la energía. Hace poquitos años, 2-3 años, Uruguay empezó a prospectar en busca de petróleo y de hecho se llegó a hacer un pozo muy importante, que fue récord mundial offshore, porque el pozo empezaba a 3.200 metros bajo el mar, imagínense 3 kilómetros de mar, y ahí empezar el pozo en el talud continental, a la altura más o menos de Punta del Este, unos 200 kilómetros mar adentro, una inversión millonaria, más de 100 millones de dólares, lamentablemente no encontraron nada. Pero, insisto, es todo un tema para un país no tener recursos energéticos suficientes. Y por último, en este mix de
de país y demás. Otro vecino, Chile, una matriz totalmente distinta, también con muchos problemas, porque Chile también tiene pocos recursos energéticos, y entonces básicamente importa su energía. ¿Qué es lo que importa? Bueno, importa muchísimo carbón, el 22% de la matriz chilena es carbón. La quema de leña no es importada, es local, pero es muy importante también, es un 25% de la matriz primaria, y como ven también el petróleo, que es básicamente importado, aunque tienen una pequeña producción en el sur. El 60% de la electricidad que genera Chile es no renovable, y sí tiene un componente importante de un 30% de hidroeléctrica a la hora de generar electricidad. Chile está haciendo un esfuerzo por frenar, digo frenar el crecimiento, porque si uno ve los números, el carbón sigue creciendo, pero está haciendo un esfuerzo con renovables, con la importación de gas y demás, para parar un poco al carbón. Hace un año atrás, en Córdoba, recuerdo que estuve con la persona que estaba encargada del Departamento de Eficiencia Energética de Chile, y él contaba cómo habían reemplazado, desde su repartición, las calderas a carbón por calderas a gas en el hospital, creo que era de Valparaíso, y cómo le había cambiado la vida a los médicos, a los pacientes, a los vecinos del hospital, solo porque reemplazaron el carbón que usaban para las calderas del hospital por gas natural, ¿no? Que prácticamente la emisión es bajísima. Así que bueno, Chile, como les digo, también tiene un problema de energía porque tiene pocos recursos. Y ahora sí, los invito a ver nuestra matriz, vamos a ver qué nos tocó a nosotros, y como verán, esta es nuestra matriz energética, es una matriz totalmente única, es diferente a todas. A ver, voy a volver a compartir el contenido porque creo que por algún motivo se fue, ahí lo estamos compartiendo de nuevo. Ahí está. Como les decía, es una matriz única, diferente a todas las matrices en el mundo, y como van a ver, nuestra matriz es gasífera. Nosotros también tenemos un 80%, 80 y pico de fósiles, como casi todos los países del mundo, pero a diferencia de casi todos los países del mundo, prácticamente no utilizamos carbón. Y nosotros hemos reemplazado esa porción de carbón por gas natural. ¿Por qué lo hicimos? ¿Porque somos verdes? No, no lo hicimos porque somos verdes. Lo hicimos porque históricamente Argentina, curiosamente, es un país que prácticamente no tiene carbón. Sabemos que hay carbón en Río Turbio, pero no es el carbón de la mejor calidad y claramente tampoco alcanzaría para abastecer a nuestro país. Entonces, hemos tenido un problema cuando las matrices eran básicamente carboníferas, porque nosotros teníamos que importar el carbón. Todos conocemos esas historias de los barcos que iban con alimentos en la Segunda Guerra y volvían de Escocia cargados de carbón. ¿Para qué? Para generar energía. Buenos Aires, un dato curioso, es una ciudad que tuvo iluminación a gas desde tiempos muy remotos, incluso casi desde la época de la colonia, la parte del alumbrado público era a gas. ¿Y cómo podía ocurrir? Bueno, se craqueaba ese carbón que venía importado, en lo que ahora está la zona de Catalina, estaba la compañía primitiva de gas, se generaba gas metano y se iluminaba la ciudad. Esto cambió drásticamente cuando, ustedes saben que se descubrió petróleo en 1907, nosotros no tenemos carbón, pero sí tenemos hidrocarburos, muy tempranamente descubrimos petróleo, y con el petróleo generalmente viene el gas. Pero en esa zona donde estaban nuestros primeros petróleos, que era la zona de Comodoro y demás, Comodoro Rivadavia, bueno, el gas se quemaba porque no había forma de traerlo a Buenos Aires, hasta que en los años 40 se decidió crear la Compañía Gas del Estado y se construyó lo que fue un récord mundial en aquel momento de longitud de un gasoducto, que fue de Comodoro Rivadavia a Lavallol, en el Gran Buenos Aires, creo que eran 1.700 kilómetros de gasoducto, y entonces llegó el gas nuestro a Buenos Aires. Y como ahora había gas en abundancia, por ejemplo, empezó a hacerse todo un trabajo para que las mujeres, en esa época las mujeres se quedaban lamentablemente en sus casas, empezaran a cocinar con gas natural y no con los hornos a leña. Entonces empezaron a promocionar los hornos a gas. Y, por ejemplo, parte de la gente que promocionaba eso, había un grupo de mujeres que hacían recetas para promocionar los hornos a gas. Una de ellas fue doña Petrona. Los más jóvenes profesionales no la van a ubicar, pero los que ya no somos tan jóvenes, doña Petrona era una institución de la cocina, y ella apareció de esa camada de mujeres que enseñaban a cocinar con hornos a gas porque se había construido un gasoducto desde Comodoro Rivadavia. Fíjense cuántas cosas están relacionadas con la energía, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar. Volvamos a nuestra matriz. Es una matriz, como verán, muy gasífera. No hay otra matriz así en el mundo. Rusia, por ejemplo, tiene la mitad de su matriz a gas, pero tiene un 20% de carbón. Así que
no es lo mismo. Y esta matriz tiene sus pros y sus contras. Vamos a ver. A favor, ya se habrán dado cuenta, es una matriz bastante limpia respecto de otras matrices del mundo, porque como les dije, el gas natural es el más limpio de los combustibles fósiles. Realmente somos un país de muy bajas emisiones, un país muy verde en ese sentido. Pero, por otro lado, el 86%, 85% de nuestra matriz energética depende solo de los hidrocarburos, y eso nos pone en una posición un poco vulnerable, porque, nada, los hidrocarburos tienen sus caprichos, su disponibilidad, sus precios y demás, y entonces si dependemos solo de una fuente, o mayoritariamente de una sola fuente, estamos sometidos a esos caprichos. Entonces es vulnerable en términos de una matriz poco diversificada, muy dependiente de los hidrocarburos, pero muy moderna y muy verde en términos ambientales. Imaginen que sin duda cualquier país desarrollado pagaría por tener una matriz como la de nosotros, ¿no es cierto? Esto simplemente para mostrarles, si nos comparamos con los países del G20, cómo estamos abajo en términos de emisiones. Esto tiene que ver con nuestro componente de gas y nuestro casi nulo componente de carbón. Y en términos de producción, bueno, esto está recontractualizado, ¿no? Es la producción, el último número es enero del 19, enero del 20, pero quedó viejo por la pandemia, pero bueno, es lo último que tenemos. Fíjense que hemos padecido una merma de nuestra producción desde los años 90, un poquito más para el gas, porque bueno, es un recurso finito que empieza a agotarse, y sin embargo pueden ver hacia el final un repunte que tienen que ver con el comienzo del desarrollo de nuestros recursos no convencionales, especialmente vaca muerta y también lo que llamamos el taigas, que es otro recurso no convencional, ¿no? Entonces los no convencionales en este momento están permitiéndonos volver a recuperar niveles de producción. Todavía con una pequeña importación, seguramente por la merma en la actividad económica este año seguramente no importemos nada o casi nada. Y en este gráfico les muestro lo mismo que en el gráfico anterior, pero el aporte que hacen los hidrocarburos no convencionales. En el caso del color azul, esas líneas que caen son los convencionales, y en el caso de la línea verde y la línea roja son los no convencionales, tanto para el petróleo, tanto para el gas. Fíjense cómo están apuntalando nuestros niveles de producción. Nuestros recursos son muy abundantes, pero eso lo dejamos para otra charla. Para que vean el peso de los no convencionales, hasta el otro día, hasta que empezó la pandemia, más o menos estábamos en un 43-45% de nuestro gas. Imagínense, tenemos una matriz gasífera casi acercándonos a la mitad de nuestro gas, ya es no convencional, ya es un recurso importantísimo, y casi un 20% del petróleo. O sea, para nosotros ya son recursos de primera magnitud, los de vaca muerta y también algo del taigas. Cuando pensamos cómo va a ser nuestra matriz en el futuro, bueno, ahí ya es una pelea, es muy complejo imaginar una matriz energética. Me ha tocado personalmente participar en reuniones que convocó el Ministerio de Energía el año pasado, a pensar la matriz a 2050. Y bueno, debo decir que me resultó una experiencia un poco pobre, porque la pelea es entre los renovables y los no renovables, cuando no debería haber ninguna pelea ahí, porque realmente se necesitan todas las fuentes de energía, tenemos que diversificar nuestra matriz. Lo que estamos viendo en este slide es un ejercicio de matriz de generación eléctrica, no de matriz primaria. Lo que me interesa es mostrarles cómo distintas instituciones, algunas ONGs ambientalistas, algunas instituciones que tienen que ver con la industria, con el clima, la Cámara de Energías Renovables y demás, proponen distintas matrices para la generación eléctrica a 2040, en amarillo y verde los renovables, claro que cuanto más ambientalista, más verde y amarillo vemos, y también más potencia instalada se requiere, porque yo les conté que tienen baja eficiencia de producción eléctrica estas fuentes. Entonces, si pongo más eólica, más fotovoltaica, necesito más potencia instalada. Como sea, todos coinciden en mayor o menor medida que los hidrocarburos, básicamente el gas, va a seguir siendo fundamental en 2040 para producir energía eléctrica. Ni hablar, si les digo, si sumamos la industria, si sumamos la calefacción, si sumamos la cocina, si sumamos el transporte, los hidrocarburos, ahí los fósiles tienen para muchísimos años. En el instituto, el director del instituto, Ernesto López Anadón, le gusta decir a veces que el petróleo y gas no se van a terminar nunca. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo, Ernesto, no se van a terminar? Son recursos finitos. Y él dice,
La edad de piedra no se terminó cuando se terminó la piedra, se terminó cuando el hombre aprendió a utilizar otras tecnologías. Y seguramente con el gas y el petróleo, que son muy abundantes todavía, va a pasar algo parecido. En algunas décadas vamos a ir aprendiendo a utilizar formas todavía más amigables con el medio ambiente, y antes de que estos recursos se terminen, bien, vamos a utilizar también otras fuentes de energía. Por ahora, lo que les muestro sí es que en los últimos años crecieron mucho las renovables. Claramente Argentina tiene de los mejores recursos renovables del mundo, tanto en radiación solar como en vientos, y era una pena estar desaprovechándolos, ¿no es cierto? Se ha hecho un esfuerzo, especialmente durante el gobierno anterior, por hacer crecer estos recursos, y miren si han crecido, que entre marzo del 18 y marzo del 20, el componente de energías renovables de nuestra matriz eléctrica, no es la matriz primaria, sino solamente la generación eléctrica, se ve realmente el impulso que han tenido. De todas formas, es muy variable. Este gráfico lo tomé con números de hace nada, son de las 4 de la tarde, ahora son las casi las 7:30, de hace 3 horas y media, y fíjense cómo estaba en este momento un día templado, está fresquito, pero es un día dentro de todo templado. El aporte de las renovables era del 5,9, ¿no es cierto? Cuanto más extremo sea el día, menor va a ser el aporte de las renovables, y hay un récord también que fue el 11 de abril, con un 18% de aporte de renovables. Esto tiene una explicación, tiene que ver con que estamos en cuarentena, y al estar en cuarentena, los patrones de consumo se parecen más a los de un fin de semana largo, ¿no es cierto? Donde disminuye el consumo de fósiles, pero aumenta el de energía eléctrica, muchísimo la domiciliaria, y bueno, las renovables ahí tienen algo para decir. Es todo un tema, cada una de estas puntas, cada uno de estos slides son para una charla especial. Y estábamos muy contentos y felices con todos estos dilemas, y de repente, pandemia, ¿no? La idea ahora es, en estos 3, 4 slides que me quedan, ver un poquitito cómo lo que vamos viendo de cómo nos está impactando a nivel energético la pandemia, ¿no? De golpe, millones de personas infectadas a esta altura, 4.200 millones de personas con algún tipo de restricción, que es el 54% de la población mundial, es el 60% del PBI. La población norteamericana afectada de alguna u otra forma, les dije que son los que consumen la mitad de energía del planeta. Caídas drásticas en transporte terrestre y aéreo, shock de oferta, porque hay restricciones de todo tipo, shock de demanda, la gente está en muchos casos con menores ingresos, desempleo, etcétera, y una enorme incertidumbre sobre el futuro. Bien, ¿cómo pega esto? Es complejo saberlo. Lo que sí ya estamos viendo, estos son datos de la Agencia Internacional de Energía, que está muy preocupada con este tema, y fíjense qué interesante gráfico, donde se ven distintas cuestiones a lo largo de los últimos años, del último siglo, ¿no? Con grandes caídas en la demanda energética, la gripe española del año 18, por supuesto está la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, los shocks del petróleo, las crisis del petróleo de los años 70, y fíjense qué importante parece ser, en términos energéticos, la caída de la demanda en 2020. Va a ser histórica. Hasta ahora la Agencia Internacional, hasta marzo, identificó un 3,8% de caída de la demanda energética. Es un montón, digamos, uno porque dice es un número pequeño, pero realmente es un montón, si lo compara con el primer trimestre del 19, y la proyección de la agencia, tomada con muchísimas pinzas, porque no se sabe cómo vamos a salir muy bien todavía de esto, es que la demanda anual podría caer un 6%. Es la peor caída en los últimos 70 años por ahora. Si nosotros lo vemos por fuente, fíjense que la que más se prevé que caiga por el momento a lo largo del año es el petróleo, un 9%, un 7% caería el carbón, 5% el gas, nuclear el 2%, pero fíjense, hay una que crece, que son las renovables, y tienen un porqué, ¿no? Si pensamos en el carbón, a ver, la proyección dice que es la que más caería, no es la que más caería a lo largo del año, pero hasta ahora sí es la que más cayó. ¿Por qué? Porque los bajos precios del gas la desplazaron en parte, hay menor demanda de producción eléctrica, el carbón se usa muchísimo para energía eléctrica, aunque también cayó el uso del gas para usos industriales, y también no se olviden que esta pandemia empezó en China, que es el país que consume muchísimo carbón. Entonces, la caída en la demanda del carbón tuvo que ver con estas cosas.
Lo que es el petróleo, que es el que más cae en las proyecciones anuales, bueno, tiene que ver más que nada con la parálisis del transporte, ¿no es cierto? Está totalmente paralizado el transporte, o no totalmente, pero sí en gran medida. El gas vio suavizada la caída hasta ahora, porque por sus bajos precios reemplazó en parte al carbón en lo que es generación eléctrica, así que eso suavizó un poco la caída. La nuclear también, 2%, creo, 2,5%, hay menos demanda, y las energías renovables crecieron por varias razones. Primero, se está habiendo mayor consumo eléctrico, ¿sí? Porque la gente está metida en la casa y entonces no hay transporte, etcétera, y entonces ahí las renovables generan directamente electricidad, entonces tienen su peso. Por otro lado, muchos países, por cuestiones de regulaciones, le dan prioridad, por cuestiones ambientales y demás, siempre dan prioridad al despacho de renovables. Y bueno, como les digo, hay también nuevos proyectos que siempre están poniéndose en marcha y todo eso hizo que las renovables en este primer trimestre crecieran el 1,5%, son la única fuente que creció hasta ahora. Es muy coyuntural, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa cuando se reactive la economía. La caída esta un poco se profundiza también por el componente climático, porque el hemisferio norte tuvo un primer trimestre de 2020 más templado que el de 2019 y por lo tanto la demanda energética fue menor. ¿Y qué está pasando en la Argentina? Bueno, hay poquitos datos, estos son de Camesa, que es el mayorista de energía eléctrica. Esto es muy interesante, fíjense, hasta el 20 de marzo, que todavía no estábamos en cuarentena, había un crecimiento muy importante de demanda eléctrica. Estoy hablando de demanda eléctrica, que son los datos que conseguí. Un 17-18% hasta el 20 de marzo. ¿Por qué? Bueno, en parte porque tuvimos climas más extremos que en marzo de 2019. Acuérdense que estos primeros días de marzo fueron bastante calurosos, mucho aire acondicionado, pero empieza la cuarentena el 20 y entre el 20 y el 31 una caída, o sea, de lo que fue un crecimiento del 17,8 respecto a marzo del 19, una caída del 4,6. Lo que dio finalmente un crecimiento del 9, ¿no? Pero bueno, estos comportamientos claramente, no es descubrir la pólvora, la cuarentena genera un impacto importantísimo en la demanda eléctrica. Y si uno ve por tipo de demanda, va a ver que creció muchísimo entre marzo del 19 y del 20 el consumo residencial. Claro, lógicamente la gente está en la casa y lo que más cayó es el consumo industrial. Las fábricas y demás, un 7,6 para abajo. Para terminar, y pensando en cómo debería ser nuestra matriz energética, este es el último slide. Como les digo, yo en estas discusiones sobre los escenarios energéticos siento que el tema es tomado, no se le hace honor a su complejidad. Entonces hay toda una discusión sobre, bueno, ¿cómo va a ser la matriz? Bueno, depende. Habían discusiones sobre si era más barato producir un kilowatt de energía eléctrica con gas de vaca muerta o con energía eólica, y depende de dónde estaba la eólica, y depende si el subsidio, si no subsidio. La verdad, yo creo que no es la forma de pensar una matriz. Yo creo que lo que nosotros tenemos que pensar es cómo queremos, qué funciones queremos que cumpla esa matriz y a partir de ahí que esa matriz empiece a decantar. Por ejemplo, nosotros todos vamos a estar de acuerdo que la matriz debería garantizar el abastecimiento, ¿no? Tiene que ser una matriz energética que si yo enchufo el celular o si voy a buscar nafta para el auto o si quiero poner una industria y necesito energía, me la pueda proveer. Ahí no hay ninguna grieta, por usar un término que está de moda. Ahora, ¿tiene que ser una matriz que me permita autoabastecerme? Bueno, acá ya hay una discusión, ¿no? Pareciera de sentido común decir, sí, yo tengo que autoabastecerme por cuestiones de seguridad energética. Bueno, no lo sé, porque de repente, por ejemplo, Argentina es un país que tiene una demanda de gas muy estacional. En invierno necesitamos mucho gas, en verano sobra gas y no tenemos ni siquiera cómo mandarlo a los centros de consumo. Y entonces quizás no conviene invertir en grandes estructuras de almacenamiento y si el gas no es muy caro, conviene importarlo los meses de pico. Bueno, hay toda una discusión ahí que da. La energía debería ser asequible, la energía debería ser accesible para toda la población. Bueno, en términos de sentido común, consideramos que sí, pero vivimos en un país que hay muchas desigualdades. Bueno, ¿cómo hacemos con aquellas personas que no pueden acceder? ¿Se la subsidia? ¿No se la subsidia? Bueno, es toda una discusión enorme que se puede dar en ese punto. ¿Mi matriz tiene que ser ambientalmente sustentable? Bueno, claro, sin lugar a dudas, yo no quiero tener una matriz energética que destruya el planeta ni que sea sustentable, pero ¿tengo que ir hacia una matriz de emisiones cero? Cosa que hoy todavía es imposible, pero ¿debería encaminarme hacia ahí?
A ver, Argentina es un país que emite el 0,7% de los gases de invernadero. Argentina se puede apagar y el cambio climático ni se entera. Esto no nos quita responsabilidad, pero lo que quiero decir es que en un país que ya tiene una matriz muy limpia, que ya tiene faltas enormes en términos de infraestructura, de hospitales, de escuelas, de educación, bueno, hay que discutir ahí si mi prioridad total es una matriz de cero carbono, porque implica inversiones de plata enormes. Imagínense que hay que empezar a pasar todos los servicios a eléctricos, etcétera, 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 que no sé si hoy son prioridad en un país que ya emite poco y además tiene carencias de otro tipo, pero es para discutir. Hay posiciones muy respetables, por supuesto, que consideran que sí. Mi matriz energética tiene que, mi producción de energía tiene que generar impactos económicos y sociales. Digo, la producción de energía es una actividad económica en sí mismo. Ni digo la gente que está conectada desde Neuquén o desde Comodoro, son porciones importantísimas en la economía de esas provincias, la producción de energía. Entonces, bueno, si yo quiero que mi matriz tenga impactos a nivel económico, bueno, también tengo que pensar cómo voy a manejar esos mix de fuentes, ¿no es cierto? Tengo que exportar energía, por ejemplo, si tengo muchísimo gas en Vaca Muerta, tanto que quizás ni siquiera llegue a utilizarlo porque antes de que se termine pasaremos a utilizar otras fuentes. ¿Qué hago? ¿Lo dejo ahí? ¿Lo saco y lo convierto en dólares? Bueno, digo, esto lo que sigue es un signo de pregunta porque hay miles de puntos para pensar y como ven, cada uno de estos puntos es complejo. Si toda la pelea se va a resumir, así es más barato la eólica para generar electricidad o el gas de vaca muerta, es una discusión de una pobreza lamentable. Claro que es un punto importante, pero no le está haciendo honor a este tema tan complejo que, como les digo, es de los más complejos que conozco y, por cierto, también de los más apasionantes. Así que bueno, hasta acá llega mi charla y no sé, bueno, ahora los dejo a los moderadores si hay tiempo para algunas preguntas y demás. Excelente, muchísimas gracias Fernando por esa charla, muy interesante. Eh, Queremos agradecer también a la audiencia, tuvimos una participación de 285 personas en el momento de mayor rating, podríamos decir, así que queremos agradecerles y también queremos hacer destacar, digamos, el nivel de preguntas que tuvimos que nos sorprendió, tuvimos preguntas muy buenas. No vamos a tener tiempo para que las respondas todas, Fernando, pero queremos dejar a todos los participantes tranquilos de que todas las preguntas que son relevantes e interesantes van a ser respondidas a través de nuestra cuenta de Instagram en @jóvenesprofesionales PG. Así que quédense tranquilos por eso. Y sí, vamos a aprovechar este último tiempo de la charla. Último tiempo de la charla para preguntarte dos de esas preguntas. Sí, adelante. No te estoy escuchando, Augusto, ahora, pero... Preguntas. La primera Sí. es, teniendo en cuenta el precio del barril. No te estoy escuchando. No te estoy escuchando, Augusto. ¿Reposicionamiento de las energías renovables o cambio de perspectiva de cara al futuro? Te pediría que me la repitas, Augusto, porque justo se interrumpió. Dos de esas preguntas. La primera Sí. es, teniendo en cuenta el precio del barril actual, ¿se puede pensar en un reposicionamiento de las energías renovables o cambio de perspectiva de cara al futuro? No logro, mira, lamentablemente, si me la querés escribir en el chat, por ahí sea más fácil. O si alguien me quiere repetir. Augusto está teniendo problemas Sí. para poder decirlas, así que paso a preguntártelas yo. ¿Un poco mejor? Dale. Bueno, una de las preguntas que hizo el público fue que teniendo en cuenta... Bueno, A ver, ahí escucho, sí. Si no. Bueno, teniendo en cuenta que los combustibles fósiles son un porcentaje importante de nuestra matriz energética, ¿cuántos años se estima que podremos seguir dependiendo de ellos? Y también las energías renovables tendrán capacidad para irlos reemplazando en el futuro.
Bien, este es un tema muy interesante. Ustedes saben que cuando Estados Unidos empezó a darse cuenta que el petróleo era algo realmente serio, empezaron a desarrollar todo tipo de cálculos y de estimaciones para ver, bueno, hasta cuándo nos va a alcanzar el petróleo, ¿no es cierto? La más famosa de ellas fue la de un tal Hoover, y por eso se creó lo que se llamaba el pico de Hoover, que ubicaba entre los 60 y los 70 el pico del petróleo y después una caída y bueno, imagínense toda clase de calamidades, guerras, muertes y demás, porque se iba a empezar a acabar el petróleo. La verdad es que lo que tiene la industria de los hidrocarburos es que es una industria de muchísima inversión tecnológica y claro, cuando uno extrae hidrocarburos, nunca extrae el 100% de lo que puede extraer. Entonces, lo que termina ocurriendo es que esos avances tecnológicos que son constantes, empezaron a hacer que ese pico de Hoover, ese primer pico de Hoover, empezara a desplazarse hacia la derecha, o sea, hacia adelante en el tiempo. Bueno, no, ahora también podemos desarrollar este recurso que antes no podíamos, con lo cual, si calculamos, vamos a tener para tanto tiempo y después tanto tiempo, y lo último que pasó fue la posibilidad de desarrollar hidrocarburos no convencionales, con lo cual, como ejemplo, Argentina, que tenía un horizonte muy corto de desarrollo de hidrocarburos, bueno, ahora tiene gas en vaca muerta posiblemente para siglos, y petróleo también, gracias a los no convencionales, y ahora se va a empezar a explorar el offshore de altura, lo cual podría llegar a dar un montón de sorpresas, y la verdad es que no hay una perspectiva de cuándo se va a acabar el petróleo. Está claro, por supuesto, y el gas, ¿no? Está claro, por supuesto, que va siendo cada vez más caro, ¿no? Extraer esos hidrocarburos, pero también tienen un ciclo, o sea, al principio es más caro, después los precios se van volviendo más competitivos, con lo cual yo no veo, por el futurismo, ¿no? Pero no veo que vaya a haber ni en el mediano plazo un problema de ese tipo. Por eso les contaba esta frase que dicen en el instituto, que dice el director del instituto, de que la edad de piedra no se terminó cuando se terminó la piedra, sino cuando el hombre empezó a utilizar otras tecnologías. Las renovables, que seguramente va a ser lo que a la larga lo reemplace primero en una parte y después, no sé si en su totalidad o no sé lo que veremos, tienen estos problemas todavía, ¿no? Del almacenamiento, básicamente. Al no poder almacenarse masivamente, bueno, el problema de su intermitencia, el problema de que todavía no son tan eficientes, el problema de que necesitamos emitir gases de invernadero para fabricarlas, o sea, tienen su huella de carbono. El problema también de los costos, realmente se han ido volviendo cada vez notablemente más competitivas, pero bueno, en donde se les ha ido cortando los subsidios también experimentan problemas, como en España, ¿no? Donde muchos fondos buitres se compran parques eólicos porque le bajaron buena parte de los subsidios a ese tipo de generación. Lo que yo digo es, todo se puede hacer, todo es posible, el tema es que hay que hacerle honor, como siempre, a la complejidad, ¿no? Si nosotros queremos, bueno, reemplazo esto por esto, es un Tetris, no es así, porque si yo dijese, bueno, a ver, en Neuquén hay mucho viento, ¿por qué no ponemos todo eólico y ya está, ¿no? Primero aparecen los problemas técnicos, después aparecen otro tipo de problemas. Hoy, por ejemplo, casi todo lo eólico se está importando, con lo cual es como importar energía en algún sentido. ¿Qué voy a hacer con todo ese porcentaje de la provincia que depende no solo de la industria de los hidrocarburos directamente, sino indirectamente? Ustedes saben que cuando los neuquinos que están no me dejarán mentir, cuando la cosa anda bien con los hidrocarburos hay movimiento, hay gente, los hoteles, los taxis, los negocios, los restaurantes. Digo, es un tema de una complejidad formidable. En términos técnicos, sin duda, en el futuro va a haber otra cosa. En los 70 se decía que para el 2000 la fusión nuclear iba a resolver el problema de la energía de la humanidad. Bueno, estamos en 2020 y todavía la fusión nuclear es un experimento en un laboratorio, creo que chino, y vaya a saber el día que eso se logre. No me voy a poner a explicarles ahora fusión nuclear, pero quiero decir, posiblemente veremos cosas que en este momento no nos imaginamos. Lo que sí está claro, por lo que les he contado, es que va a ser difícil toda esa transición hacia otras fuentes de energía, ¿no? Yo, en lo personal, creo que por una cuestión ambiental hay que tratar de ir liberándose del carbón primero, ¿no? Tenemos cómo, tenemos con qué, pero también entiendo sus bajos costos, su importancia para la economía de muchos lugares, la disponibilidad del recurso. Es complicado, complicado.
Bueno, muchas gracias. Y ahora, como no tenemos demasiado tiempo, vamos a ir con solo una pregunta más. Las demás van a quedar, las vamos a responder a nuestra cuenta de Instagram y en la de Sí, veo LinkedIn, muchas que dejamos preguntas ahí que en los las veo en chat comentarios. también, que me Y gustaría bueno, que se responder pueden, todas. no es necesario. Sí, nos han quedado en el tintero muchas preguntas que, bueno, nos resultaron muy interesantes, así que te vamos a pedir después de que las contestes Por y nosotros supuesto, las sí, con compartimos. gusto. Pero bueno, Claro. para cerrar te hago una más, que sería que, teniendo en cuenta el precio del barril actual, ¿se puede pensar en un reposicionamiento de las energías renovables o cambio de perspectiva de cara al futuro? A ver, primero que el precio del A partir sí, del sí, nuevo sí, precio, ¿se escucha? Sí. entiendo perfecto. Primero que el precio del barril actual hay que ver cuánto tiene de coyuntural, ¿no es cierto? Pensemos que se dio una combinación perfecta, entre comillas, entre de repente había un exceso de petróleo en el mercado, ¿no? Sabemos que justo antes de que se declarara la pandemia, todos estos movimientos de Rusia y de Arabia Saudita y que no iban a cortar la producción y que Estados Unidos está con el shale también, el principal importador ahora, quizás en poco tiempo empiece a exportar petróleo, ya exporta gas. Entonces, por un lado eso empezó a hacer tambalear el precio, pero por otro lado, la pandemia generó un parálisis total. Ustedes saben que se están alquilando barcos que están ahí en medio del mar para usarlos como reserva, porque es muy complejo cerrar pozos de petróleo, después volverlos a hacer funcionar, incluso es complejo cerrar oleoductos, paralizarlos, es cosa de tiempo, de costos altísimos. Entonces ahí hay una ecuación que hay que hacer y por eso hasta se ha pagado en algún caso algún precio negativo, ¿no? Ha alcanzado algún precio negativo el petróleo. Pero lo primero que hay que ver es cuánto tiene esto de coyuntura, ¿no? Yo creo que tiene mucho de coyuntural, con lo cual creo que se va a recuperar el precio del petróleo. Lo segundo es que las energías renovables, el problema que tienen, como les digo, es técnico todavía más que nada, porque los precios se han vuelto muy competitivos. Antes el precio era una historia, ahora ya no lo es tanto. Se han vuelto muy competitivos, pero el problema es que no tienen capacidad técnica todavía para, ni cercanamente para generar una matriz de energía primaria en su totalidad, ni siquiera una matriz de generación eléctrica. Estoy hablando de eólica y fotovoltaica, porque ejemplos de países 100% renovables en su electricidad ya tenemos. Noruega, pero es hidroeléctrico. ¿Cómo se llama? Les dije Islandia, pero tiene un componente geotérmico muy importante. Uruguay, pero es renovable, incluyen la quema de biomasa. Entonces, estoy hablando de más que nada fotovoltaica y eólica, que creo que se refieren a eso, ¿no? Si uno habla con la gente de la Cámara Argentina de Energías Renovables, y tengo la suerte de que cada tanto los cruzo y charlamos, ellos mismos dicen, bueno, todavía son energías complementarias. Así que, más allá del precio, hay una cuestión técnica que posibilita que todavía, bueno, las renovables se metan ahora, aprovechen este espacio y se metan y exploten, ¿no? Va a llevar mucho tiempo. Ustedes piensen que no se trata solo de reemplazar matriz energética. La demanda mundial de energía, sacando esta coyuntura tan concreta, crece todos los años, con lo cual hay que abastecer ese crecimiento también de la demanda. No solamente reemplazar una fuente por otra, también cada año el mundo demanda más energía. Así que yo creo que hay lugar para todas, pero creo que por muchos años los fósiles van a seguir dominando las matrices. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar, especialmente a Fernando, que gentilmente se ofreció a ser el primer orador en este nuevo formato online, en nuestro conejillo de India. Lo siento, Fernando. Pero bueno, esperamos que les haya gustado, que haya salido bien, a pesar de las interrupciones, algunas cosas que tuvimos al principio, pero después lo pudimos solucionar. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría invitar a mis compañeros de la Comisión de Jóvenes del IAPG a que activen sus cámaras para que nos conozcan, que estuvieron en el backstage ayudando con los preparativos y trabajando para que todo saliera lo mejor posible. Y bueno, no sé si están viendo en la pantalla ahí compartiéndose los datos de nuestras redes en Instagram y nuestro LinkedIn, como para que
bueno, puedan seguir todas las actividades que estamos preparando, lo que vamos haciendo. Ahí contestaremos las preguntas que le quedaron en el tintero a Fernando. Se las vamos a pedir que nos las conteste y las dejaremos por ahí. Y bueno, por supuesto, cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia que quieran hacernos, alguna charla que les pueda interesar. Tenemos algunas ideas y ahora que esto de la pandemia quizás se alargue, más que nunca es importante que estemos conectados y que podamos compartirnos todo este conocimiento. Así que bueno, otra vez gracias y Fernando, muchísimas gracias por todo. No, muchísimas gracias a ustedes, realmente fue un placer, fue un debut para mí, como les decía al principio, yo estoy acostumbrado a mezclarme con, qué sé yo, 40, 50, 200 personas, es entretenido, se pone interesante. Esta es una dinámica quizás un poco más estática en términos de intercambio, pero bueno, es otra forma de saltearle a la situación. La verdad veo muchísimas preguntas en el chat, me encantaría responderlas a todas. Bueno, vamos a ver de qué forma lo podemos hacer, pero quiero también dejar abierto el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas para todas estas inquietudes. Me escriben a través de la comisión si quieren, con todo gusto nosotros, si bien nos especializamos, por supuesto, por el propio espíritu del Instituto de Hidrocarburos, pero el Instituto trabaja fuertemente en la cuestión de energía general, ¿no es cierto?, trabajando ahora en escenarios energéticos y demás, porque bueno, como les digo, es un tema sumamente apasionante que nos cruza por todos lados,